Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Mis muy queridos amigos, reciban un cordial saludo, deseando que Dios, por medio de su palabra, les dé entendimiento y conocimiento de Él. Hoy continuaremos con esta hojita, que aproximadamente fueron 400 años, en los cuales Dios guardó silencio. Pero hubo ciertos avances, recordemos cuáles. Uno fue el idioma en el que se escribiría originalmente el Nuevo Testamento, que es el griego koiné, o griego popular. El otro avance que se dio fue la construcción de las vías. ¿Por qué el idioma y la construcción de las vías fueron tan importantes? Fueron sumamente importantes para que en todo ese mundo conocido y hasta el día de hoy nos llegara la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, que nos enseña a la luz de estas sagradas escrituras que yo soy un pecador, que merezco ir eternamente al lago de fuego, que no por mis buenas obras me voy a salvar. Y la misma palabra me enseña que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mis pecados. Y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. Ese gran avance, tanto de vías como de idioma, ayudaron a que el Evangelio se expandiera por ese mundo, nuevamente lo repito, conocido, y nos llegara hasta hoy. Bueno, mis amigos, también vimos unos personajes llamados los fariseos, otros personajes llamados los escribas, otros llamados los saduceos, otros conocidos como los celotes. Y hoy, en quinto lugar, veremos unos personajes llamados los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran nada más y nada menos que los recaudadores de impuestos. A la luz de las escrituras, los publicanos eran muy mal vistos. Eran vistos como las trabajadoras sexuales. Eran vistos como lo más bajo de la sociedad. ¿Y por qué eran considerados lo más bajo de la sociedad? Porque según se narra en la palabra de Dios, eran las personas que cobraban impuestos a las mismas personas de su pueblo. Los romanos los designaban para cobrar impuestos, pero ellos abusaban. Y por ejemplo, si a alguien le tocaba pagar, por ejemplo, 5 monedas de plata, le cobraban 10. Y por ejemplo, a ellos, por su pago, les tocaba, en ese ejemplo que doy, 2 monedas de plata, pero más las 5 que recibieron se quedaban con 7 o aún más. Eran muy mal vistos porque eran duros con su pueblo y se enriquecían a costa muchas veces del sufrimiento de la gente del pueblo de Israel. Como les decía, eran personas muy adineradas, pero adineradas por la usura que ejercían sobre su gente, sobre la misma gente de su pueblo. Los escribas y fariseos veían a estos personajes, a estos publicanos, como unos traidores de su pueblo. Y esto, nuevamente, como lo he dicho, se puede ver en la palabra de Dios. Hay algo interesante en estos 5 grupos de personas: fariseos, escribas, saduceos, celotes y publicanos. Estos 5 grupos necesitaban algo. ¿Qué era lo que necesitaban? Necesitaban, como tú y como yo, conocer al libertador. ¿Pero cómo conocían al libertador? Ellos tenían el Antiguo Testamento, esta fracción de la Biblia que estoy tomando con mi mano izquierda. Aquí recordemos que en las anteriores cápsulas hemos venido, como se ha enfatizado, que va a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese entonces, esta parte que estoy tomando con mi mano derecha no estaba aún escrita, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiraría a hombres para que
fidedignamente escribieran lo que se habría de relatar de esa promesa cumplida del libertador que es Cristo Jesús. Recuerden que la única solución para acercarse a Dios es por medio de su palabra, mis queridos amigos. Solo la palabra de Dios nos puede decir cómo nos debemos acercar a Él. Y para acercarnos a Dios, primero tenemos que reconocer que somos pecadores y que merecemos eternamente ir al lago de fuego. En segundo lugar, después de reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que no por nuestras buenas obras nos vamos a salvar. En tercer lugar, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir a favor del pecador y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. ¿Has creído, amigo, eso que nos enseña las Sagradas Escrituras? ¿O sigues creyendo en tu pensamiento que por tus buenas acciones te vas a salvar? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios te bendiga, amigo, y hasta nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.